inconveniente. Me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanza y ahora me besas la panza. No soy tus pantojas. Bienvenidas a Prototipas, el podcast de Radio Prisma. Somos Juli, Flora, Marcia, Fa y Osa Mayor. Una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Bueno, bienvenidos a Prototipas. Estamos acá grabando un domingo más en Prisma Espacio Creativo, barrio Meridiano Quinto de la ciudad de La Plata. Y el tema que decidimos abordar el día de hoy es los oficios. Bueno, y uno de esos oficios que queríamos rescatar es el de las parteras y las comadronas, que en la historia antigua de la filosofía ha sido un oficio desprestigiado. Por un lado rescatado, pero a la vez desprestigiado, porque Sócrates, un filósofo del siglo V antes de Cristo, hacía una analogía entre su tarea, su labor de filósofo y la profesión de su madre, que era partera. Y bueno, con lo cual se ve que es un oficio muy antiguo y que desde el Neolítico, que es un oficio en general que estaba en manos de mujeres. Y Sócrates decía que él, como su madre, también ayudaba a dar a luz, pero en su caso, ideas. Y entonces ahí estableció una jerarquía, porque era más valiosa su tarea, porque su mamá, primero que examinaba el cuerpo de las mujeres y el de los varones, y ya ahí había una superioridad. Bueno, Sócrates, si tu mamá hubiera abortado, no existiría, no hubiera existido Sócrates. Bueno, te calmás. Tal cual. Y por otro lado, que las ideas, que era lo que él ayudaba a dar a luz, era como ontológicamente superior, ¿no? que el cuerpo. Bueno, igual ahora que nombraste la cuestión del aborto, también en un Hannah Arendt, en un texto, cuando habla de Sócrates como comadrona, dice que las comadronas también ayudaban a distinguir cuando un feto o un embrión era viable y cuando no. Y entonces cuando no era, ayudaban a las mujeres a liberarse de... Tenían mucho saber, digamos. Sí, totalmente. En la práctica. Uh-huh. Mucho saber. Y entonces Sócrates también se agarraba de eso para decir que él ayudaba a... Esto es lo que rescata Hannah Arendt, que también él ayudaba como a abortar, digamos, ideas estériles o prejuicios y demás. Malos razonamientos. Exacto. Pero cuestión que había ahí una desvalorización de esta profesión con respecto a la filosofía, que sería un saber superior y una tarea superior. Entonces nos interesaba acá revalorizar la figura de la partera y de la partera mujer, porque eso generaba como hacía del parto una experiencia donde las mujeres se empoderaban, ¿no? De complicidad ahí entre la mujer parturienta y la mujer que la ayudaba en ese camino. Sí, también. Y a lo largo de la historia, eso de alguna manera fue cambiando y las mujeres fueron perdiendo esa autonomía sobre su cuerpo y también fueron perdiendo este lugar de parteras y comadronas como un oficio femenino. Y esto ocurrió, por un lado,
empezó con un desprestigio a las mujeres sanadoras en el siglo XV, esto pensando en Europa, donde, bueno, se las atacaba como brujas y relacionado con la casa de brujas. Y además, en el siglo XVIII, cuando empieza como a desarrollarse la medicina como un área de la ciencia, ¿no? El paradigma de la ciencia moderno. Sí, como una profesión y con estudio y demás, y el desarrollo de la cirugía, de la anestesia. Entonces ahí empieza a cambiar la escena y los médicos empiezan a denunciar a las mujeres por las muertes que ocurrían en los partos, ¿no? Pero bueno, obviamente que si bien esos conocimientos han impedido que mujeres mueran en los partos y han hecho, que es importante eso, en lugar de transmitir esos conocimientos a quienes ya venían realizando esa tarea, se adueñaron de ese espacio y denunciaban y desprestigiaban. Y además se articuló mujeres con la casa de brujas en el medioevo, ¿verdad? Claro, exacto, por eso decía que empieza con un desprestigio anterior en el siglo XV ya de las mujeres que se ocupaban de curar, de acompañar a otras mujeres. Medicinas ancestrales. Exacto, sí. En realidad yo pensaba esto que estuve leyendo, hacía referencia a Europa, pero también hay que pensar que paralelamente en América, en un proceso de colonización, también hay un desprestigio de los saberes ancestrales. Sí, totalmente. ¿Sabes qué pensaba con esto que decís, Marcia, en las enfermeras, ¿no? Porque, bueno, obviamente en este paradigma de la medicina, de la ciencia moderna, ¿no? El lugar del médico varón es el lugar jerárquico, y el lugar de la mujer generalmente es la enfermera, es la que acompaña, la que cuida. Pero sin embargo, bueno, cualquiera de nosotros que haya tenido penosamente que estar en un hospital o internade, sabe que el rol de la enfermera es fundamental, no solo en sus saberes, sino en lo humano. En la contención, ¿no? Sí. Que está totalmente desvalorizado y que es el eje vertebrador de pasarlo un poquito mejor en una situación límite. Tal cual, y eso es lo que se ha ido perdiendo también de las parteras en este cambio, porque junto con la profesionalización de la medicina y con este corrimiento de las mujeres, viene también un proceso en el que ya el centro de la escena no era la mujer que estaba pariendo, sino el médico. Claro. Entonces, por ejemplo, empiezan a utilizarse los partos horizontales, que tienen que ver con una comodidad del médico a la hora de atender, y no con una comodidad de la mujer, sino todo lo contrario. Es una posición sumamente incómoda, al parecer, para el también proceso fisiológico del parto. ¿No? Pensando una postura tal horizontal, cual, inmóvil, sí, exacto. Es como se equipara a la situación de una cirugía, donde se establece el equipo que va a tener el profesional o la profesional, y están todos en función de esa persona, digamos, ¿no? Está el instrumentador, el anestesista, están todos, digamos, trabajando y siguiendo las órdenes que va a dictar el cirujano o la cirujana, y por lo general la persona está anestesiada, entonces también, sí. Pero se ubica a la mujer en el momento de parir en esa misma situación, digamos, ya desde ya en el mismo contexto de una sala de parto, que es lo más, supongo, lo más parecido a una sala de cirugía, un quirófano, y pasa exactamente lo mismo, digamos, se lleva al centro a la comodidad que tiene que tener el profesional o la profesional para... Claro, porque ha habido como un proceso paulatino en esto de que les estoy contando, desde el desprestigio, después, bueno, quiénes van a ser los que van a tener el rol protagónico, y después un proceso en donde se institucionaliza el parto también, o sea, se pasa de parir en la casa al hospital. Y en esto que decís también se ve, bueno, esto ya en el siglo XX,
ya avanzado el siglo XX, también hay una avanzada de las cesáreas, ¿no? Y también tienen que ver con la comodidad del médico. Por supuesto que la cesárea es una buena herramienta en casos en los extremos, sí. Claro, pero empieza a ser una práctica habitual. Sí, cuando no urge que no haya un parto natural, es Exacto. decir, se hace para comodidad del médico, como decís. Para una comodidad en cuanto a tiempos y sí, demás. también intereses económicos, ¿no? Porque digo, la cesárea es una intervención que es más costosa que un parto natural. Sí, además de eso que a un hospital que termina funcionando un poco como una fábrica, le resulta mejor tener una cesárea planeada, donde se sabe el horario, donde se sabe cuánto va a durar. En cambio un parto puede durar Yo tengo hasta 12 entendido horas o más que de 12 salen lo horas. mismo, pero que tiene más días de recuperación, ¿no? Entonces tenés a la persona internada, Bueno, ahí, pagando, claro. como todas esas cuestiones, ¿no? Ujú. Como, Sí, después en cuanto a gasto me parece que se gasta más material en una cesárea. Bueno, cuestión que en este proceso paulatino, que estaba resaltando antes la cuestión de la colonización también en América y también del desprestigio de esos saberes ancestrales. Bueno, y en Argentina en particular, a comienzos del siglo XX, los médicos empiezan a exigir que se regule el ejercicio profesional médico, desprestigiando ahí no solo a las parteras, sino también a los curanderos, a las sanadoras. Entonces se da en la primera mitad del siglo XX un proceso en donde empiezan a hacerse cargo los médicos y desprestigiando a las mujeres, porque además en este desprestigio también está la idea de que no, como si fueran incapaces de recibir ese conocimiento, porque obviamente que ese conocimiento puede resultar valioso, pero en vez de universalizarlo y de brindárselo a quienes ya se dedican a esa tarea, hay también una apropiación de esa tarea y una apropiación de los conocimientos de las parteras, ¿no? Y bueno, y entonces en ese proceso en Argentina, paulatinamente los partos pasan de atenderse en la casa a los hospitales. Ya a mediados del siglo XX era raro un parto en una casa. Y ahí en el hospital, si bien la partera muchas veces también aparece cumpliendo un rol, es un rol subordinado al médico. O sea, perdieron esa autonomía y ese poder que tenían. Está como al servicio de lo que el médico decida, diga. qué loco pensar que ahora, o en la actualidad, las mujeres más adineradas son las que se dan ese lujo de parir en la casa, ¿no? Tal cual. Porque, bueno, implica todo un despliegue que es bastante costoso. Sí, pagar a alguien que venga a tu domicilio, sí, se ha convertido en un Bueno, lujo. pero eso hoy por hoy se puede hacer. En el 2004 se sanciona la ley de parto respetado. Hasta ese momento no se podía, o sea, si lo hacías podías tener una sanción por poner en riesgo la vida del bebé. Sí, igual tiene también el juicio de toda la sociedad Sí, sí. mirando a esa mujer que loca. Sí, también es verdad. No, eso es tremendo. Sí, sí, la ley tiene que ver también con que se empieza, también las mujeres, el feminismo empieza a militar el parto respetado, que además lo que dice la ley son como cosas bastante obvias, ¿viste? Que la mujer puede decidir quién la acompaña en el momento, que sea respetada, que... Sí, recibir la información necesaria. Claro, que pueda decidir sobre las prácticas. Bueno, lo que da cuenta de la violencia que significaba para la mujer ir a un hospital a parir. Sobre todo también digo, más que la violencia cruda, ¿no? Pero también simbólica, porque piensa en el pase entre estar en tu casa con una persona que vos conocés, que es la partera, a un lugar... lleno de personas, vienen. Vestidas de blanco, o sea, como simbólicamente es como muy atemorizante, y la Y eso anestesia que te colocan, que te deja medio tuerta, medio boluda. Ni hablar de la Que de la también- violencia, Claro, del trato.
Sí, que termina dificultando el proceso de parto, esos nervios, y que es también lo que termina haciendo que, bueno, se hace una cesárea. Bueno, igual con respecto a esto del dinero que hay que pagar para tener un parto respetado, hay una buena noticia acá en la ciudad de La Plata, que es que hay un programa de nacimientos no intervenidos en el Instituto del Diagnóstico, que se está en este momento, creo que se inaugura en algunos meses, una sala preparada para que las mujeres puedan ahí tener sus partos de la manera que quieren, si quieren en el agua, si con la gente que quiera acompañarla. Y que lo cubra la obra social. Y cubierto por la obra social. Qué buena exactamente. noticia. Muy reciente fue ahora. Sí. Semana creo que salió. Sí, es muy reciente y todavía no está inaugurada la sala. Entonces, el Pronani se llama. Porque también, bueno, la idea es que, digamos, que esto de parir en la casa tampoco tiene que ser que sea un derecho, y que también que parir sea un derecho y no un deber, porque también puede haber mujeres que quieran hacerse una cesárea porque no se animan, porque no quieren pasar por los dolores hay molestias. O también mujeres que quieran la anestesia. El tema es que haya decisión, que haya autonomía, que se recupere la autonomía de las mujeres en el parto, que se ha ido perdiendo a lo largo de la historia. Así que este programa es re interesante. Si quieren, hay una nota en el portal de noticias 221. Sí, justo la estoy viendo. Dice acá un extracto ahí en negrita, dice, lo traigo, ¿no? Ya que lo tengo acá. Toda mujer tiene derecho a un parto natural, a estar acompañada por la persona que ella desee, a elegir la posición en la que quiere parir, a transitar un embarazo, parto y posparto respetados en todos los sentidos, y a ser protagonista activa y recibir información necesaria para decidir. Perfecto. Es una nota de Florencia Trócoli, si la quieren buscar. Pensaba en un poco los parecidos de familia entre estas parteras o comadronas y las socorristas. Este rol, ¿no? que vienen a ocupar estas mujeres que se organizan para acompañar en los casos de quienes deciden no llevar a término su embarazo, y también supliendo un vacío que deja el Estado en cuanto a información, en cuanto a no legalizar el aborto. Y además en el caso de las socorristas, totalmente gratuito, digamos, hecho de manera militante, gestionando también el acceso a los medicamentos. Sí, totalmente. Es muy interesante, y yo también invito a los oyentes a que busquen en la página de la red de socorristas que hay en La Plata. Están los teléfonos, está el mail, y me gustaría escuchar en la voz de las propias socorristas qué es ser una socorrista. Socorrista es ser compañera, ser hermana. Yo diría que es ser revolucionarias y sororas de la forma más linda que yo encontré dentro del movimiento feminista. A mí, para nosotras, creo, todas ser socorristas es ponerle el cuerpo a todas las mujeres que llegan para abortar, que necesitan abortar. Como feminista de hace tantos años, es importantísimo acompañar en este proceso de autonomía. Un modo de habitar el mundo que busca, pretende y encarna el trastocamiento de las lógicas de este sistema capitalista patriarcal y punitivo, especialmente contra los cuerpos de las mujeres. Ir construyendo junto a la otra la idea de que vamos construyendo una política amorosa en el socorrismo, que implica para mí y para nosotras el acuerpamiento con la otra. Ser nexo de información entre las necesidades que el pueblo necesita y lo que falta del Estado otorgar. Aportar una acción concreta para tener un mundo más feminista. Interpelarse y correr constantemente los límites de lo posible, imposible. Sororidad, empatía, libertad, amor.
porque independientemente de todo lo que conlleva la práctica es poner el cuerpo y empatizarse con la situación particular de cada mujer y apoyarla en todo lo que conlleva el proceso de aborto, tanto como la práctica y las emociones. Emprenderse en un viaje de empoderamiento. Hablando de buenas noticias, hace poco más de 10 días se profesionalizó el fútbol femenino, que es una larga lucha que se viene llevando a cabo por parte de jugadoras de fútbol, árbitros, dirigentes y también hinchas de los grupos. Y es una gran noticia porque la AFA se vio presionada a tener que reconocer como un trabajo remunerado a esta profesión que ejercen las mujeres y que tiene importantes y significativos números. En nuestro país, casi 1 millón de mujeres juegan al fútbol. Hay 35 equipos de fútbol femenino en el conurbano bonaerense. Esos de los que están registrados en el AFA. Sin mencionar aquellos que no están censados, que tienen que ver con equipos de fútbol barriales, que no aparecen registrados en la Federación Argentina. En ese sentido hay que decir que, primero felicitar esta larga lucha que llevó a que la AFA tenga que anunciar que va a destinar 120.000 pesos mensuales a cada club de los clubes que están en la primera división. Y esos son 16 clubes. Es muy loco porque por donde estuve siguiendo las notas y los comentarios y después también conociendo el mundo del periodismo deportivo y mismo de los clubes y los dirigentes y los mismos profesionales, varones, no están muy contentos con esta noticia. No, históricamente el fútbol ha sido un lugar que les ha sido vedado a las mujeres. De hecho, juega un rol central, ¿no? Para decirlo como un dato de color y en diálogo con lo que hablábamos hace unas semanas con las cocas acerca de aquellos lugares y tareas que son vistas como excéntricas. El lugar de las jugadoras de fútbol, ¿sí? El fútbol femenino ha sido visto como algo excéntrico y no menores han sido los discursos ideológicos vinculados a la jugadora de fútbol como machona, etcétera, ¿no? El paradigma de lo que le pasó a Iggy tiene mucho que ver con eso. Y para dar muestra de ese tipo de discursos, por ejemplo, pueden ustedes también buscar lo que dijo en 2004 el presidente de la FIFA, de que las mujeres futbolistas debían usar pantalones cortos más ceñidos y camisas sin mangas. ¡Epa! Para crear una estética más femenina y atraer así a los hombres como público. Por supuesto, esto no solo subestimando la profesión, el lugar de jugadoras de fútbol, sino también relegándolo a un objeto, a las mujeres jugadoras de fútbol como objetos de atracción y objeto sexual, ¿no? Eso como entre paréntesis para dar cuenta de que la pelea no ha tenido que ver no solo con esta cuestión material de lograr el salario y la remuneración de un trabajo que las mujeres antes tenían que hacer part-time, ¿sí? Además de trabajar, de tener otros salarios, ¿sí? Hacer por fuera prácticas de entre 5 y 6 horas, ¿sí? Aquellas que juegan en segunda o primera división, prácticas de entre 5 y 6 horas por amor al oficio, pero sin tener ningún tipo de reconocimiento material ni salarial. Y en ese sentido fue fundamental distintas agrupaciones y organizaciones que se fueron armando. Hay una que nació en 2015 en el Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata, que se llama Fútbol Militante, donde se fueron trazando ciertas directrices de reivindicaciones que se querían lograr y que se lograron, y que tiene que ver, por un lado, con que
que se les pague viáticos como se les pagaba a los varones de la segunda y la primera división, y después que puedan hacer las prácticas en canchas con césped, que era algo que con lo que contaban los jugadores de fútbol varones, ¿no es cierto? En ese sentido, todas estas reivindicaciones tenían que ver con lograr una igualdad de género, un reconocimiento material, ¿sí? En tanto sabemos desde Marx que el trabajo que no es remunerado no es considerado un trabajo, por lo menos en una sociedad dividida en clases, y luego que subjetivamente y también en el imaginario social deje de verse y subestimarse a las jugadoras de fútbol como aquellas que hacen algo excéntrico que es exclusivo de los varones. En ese sentido también Juli tiene, digamos, mucho que ver lo que decís en relación a la resistencia de aquellos varones que pueden ver como algo poco serio el trabajo de futbolistas. Y que son clásicos las críticas de corren todas atrás de la pelota. O hacer mansplaining, ¿no? Tenés que patear así, asá, cuando las jugadoras de fútbol, y no solo a nivel local ni regional, sino a nivel mundial, que son casi 30 millones de mujeres las que juegan al fútbol, dan muestras de sobrado talento y la selección nacional va a participar del Mundial de Fútbol Femenino ahora, si no me equivoco, es en junio o en julio, pero también como qué diferente que llegan ahora habiendo tenido este reconocimiento. Sí, estando organizadas en una red donde ya tienen que reconocer su derecho a que el fútbol que ellas desarrollan es un trabajo, es una profesión. Yo me acuerdo una conversación en un asado con amigos y amigas y salía el tema del fútbol y yo comentaba que a mí me gustaba el fútbol y que lo consumía y lo miraba y seguía a mi equipo y todo. Y esta persona, un varón, me dice: ah, sí, ¿te gusta el fútbol? ¿Quién es el volante de Estudiantes? Y me empezó como a tomar prueba. A tomar lección, a ver. A tomar lección. ¿Qué tanto podías estar involucrándote en el mundo del fútbol, que es un ámbito donde ellos se sienten dueños, ¿no? Son las apropiaciones. Cuando... Y basta con prender la tele o agarrar un diario deportivo como para darse cuenta cómo hay varones que dicen barbaridades y que opinan estupideces, o ver un partido mismo y escuchar un relator donde si entendés algo de fútbol y lo estás mirando ahí en vivo y seguís el juego, dicen barbaridades, dicen pelotudeces enormes y nadie les cuestiona, ¿no? Porque está diciendo y le pregunta, che, ¿quién dirige tal equipo? Y quién, pará, ¿viste? No. Pero el logro por la profesionalización del fútbol femenino revela que las mujeres no están dispuestas a ser subestimadas y a no ser reconocidas como jugadoras de fútbol, tanto como lo son los varones. Y en ese sentido también han dado toda una batalla cultural. Macarena Sánchez es una de las que ha estado a la cabeza, pero como ella bien reconoce, es una lucha larguísima que se viene llevando hace años y que también se articula con otras luchas regionales como en Brasil, en Uruguay, y con la experiencia de lo que se ha logrado en otros países como Nueva Zelanda, Suecia, Italia, Alemania, Estados Unidos, que muchas veces han sido lugares donde las jugadoras de fútbol profesional han ido a migrar para tener un salario para poder vivir del fútbol. Respecto a esto que decimos de cómo se va construyendo un imaginario que relega a las mujeres a otros ámbitos y que les veda espacios como es el de poder jugar al fútbol, que quizás a muchos nos ha pasado. Yo siempre cuento que de chica en el barrio jugaba con los chicos al fútbol y me gustó, pero rápidamente tuve que hacer danzas, cómo se va dando esta división de tareas y de construcción de subjetividades en relación a nuestra pertenencia de género, ¿no? La que
la que nos percibe de acuerdo a cómo somos percibidos por otros. Todos estos discursos que de alguna u otra manera, ¿sí?, tenían toda esta traducción material en hacer que las mujeres no jueguen al fútbol, ha sido ampliamente trabajado por Silvia Federici, que en otras ocasiones también lo comentamos, en relación a, en este momento fundamental de transición del medioevo al capitalismo, es decir, del feudalismo al capitalismo, cómo los discursos de la época inferiorizaban a la mujer, buscando en definitiva la relegación de sus lugares al Estado y al hombre, y no buscaban otra cosa que domesticarla y llevarlos a los espacios privados, ¿no?, las tareas domésticas. Y hay sobradas muestras en toda la literatura de la época que hablan que de cintura para abajo las mujeres son bestiales, bestias sexuales era la palabra más recurrente, pero también regañonas, brujas, putas, desde Shakespeare, pasando a toda la literatura que circulaba por entonces, buscaban dar una imagen de la mujer como poco racional, vinculada a la naturaleza, excesivamente pasional y que por tanto debía ser disciplinada, domesticada. Lo sintomático es que cuando se instaura el capitalismo, ¿sí?, como sistema económico y político, todos estos discursos de la época acerca de lo que es la mujer, ¿sí?, y totalmente esencializada la mujer con mayúsculas, cambia rotundamente. La mujer pasa a tener otras connotaciones, entre comillas, positivas, ¿no? Y se la empieza a mostrar tanto en escritos como en historias orales como dulces, aquellas capaces de apaciguar a los hombres, delicadas, y también, por supuesto, articulándose con algo que era central en todo el proyecto capitalista y patriarcal, y que era que las mujeres debían ocuparse del cuidado de los niños, marido y demás, pero ya siendo nombradas y mencionadas como de una manera no tan peyorativa, pero en definitiva yendo a un mismo objetivo, y que es que las mujeres son una vértebra, somos, ¿no?, aunque eso se viene batallando y se viene buscando descentrar y destructurar, un bastión central en la familia como institución. Ahí ya no pecas como mala, sino pecas como estúpida, digamos. Ese es el cambio de paradigma que ofrece, ¿no? Como la sumisión de la mujer, que ya ni siquiera es mala porque no le da ni siquiera para eso, ¿no? Más o menos. Sí, y también todos estos discursos no solo operan y se traducen en la configuración de figuras emblemáticas de la familia, como es la de la ama de casa, la madre hacendosa y demás, sino que también operan microfísicamente en otros oficios que históricamente se han ido feminizando, como es el de las mozas, las cuidadoras, bueno, lo que mencionaba Marcia acerca de la apropiación de los saberes de las parteras y de las comadronas, que luego se les apropió, y el lugar del cuidado les quedó a las mujeres, y la profesión del médico instituido quedó para los varones. En esa división sexual de tareas también son centrales los discursos y operan en todas las divisiones de tareas en distintos ámbitos. Lo vemos también en la academia, y hay muchísimos estudios que muestran cómo el 80% de cátedras dirigidas son por varones, es decir, los titulares de cátedras suelen ser mayormente varones, y en el lugar el mayor cargo que logran las mujeres es de jefa de trabajos prácticos, y bueno, yo lo soy, así que también me siento muy interpelada por eso, que es una tarea que tiene que ver más a poder organizar las funciones de la cátedra. Administrativo, digamos. Claro, sigue siendo como en esa damos línea. Clases y demás, pero no tiene el lugar de poder que tiene un titular, por supuesto,
Y ni hablar de otros tipos de corrimientos que suceden en las cátedras, como de, no sé, adscripciones por parte de mujeres que suelen ser una especie de secretarias de los varones titulares de cátedras, que a todas nos llevan ha el pasado. café, etcétera. Bueno, en esa línea que cuenta Fa, ayer me fui al cine. ¿Qué fuiste a ver, Osa? Bueno, vieron que el cine está casi imposible, ¿no? 100 y pico de pesos, 150. Yo pirateo pirateo todo, un ¿no? gustazo, digamos. Dije, me voy birra al o cine? No, yo como birra no, bueno, voy por el cine. Y me fui a ver una película que se llama, bueno, en realidad acá llegan con un nombre bastante lavadito las películas, así que leo en el afiche que dice La Voz de la Igualdad. Abajo, chiquitito, como un subtítulo, On the Basis of Sex. Nada que ver, la traducción te la debo. Que sería algo así, busqué en la traducción, por motivos de sexo, por motivos del sexo, ¿no? Vos manejas bien. Bueno, la película, voy a dejar las apreciaciones cinéfilas para otro día, pero me gustaría contar, porque viene en la línea de lo que dice Fa. Se trata de una mujer que se llamó Ruth Bader Ginsburg. Es una película basada en hechos reales, biográfica, digamos. Y esta mujer fue una de las primeras en ingresar a la Universidad de Harvard, la Universidad de Leyes de Harvard, en Estados Unidos. Una universidad que era de hombres, o sea, básicamente era toda de hombres, no solo directivos, sino alumnos. Bueno, y ella no solamente se destaca como alumna en Harvard y en Columbia, sino que luego se destaca en los diferentes roles que fue ocupando profesionalmente. Siempre le costó muchísimo, y en la película se muestra cómo su marido, que también va a la misma universidad, consigue muchos mejores trabajos que ella. Pero bueno, hasta que sucede algo que le cambia la vida, que es que en 1971 ella ya venía queriendo problematizar el tema de la mujer, y con los cambios sociales que ella veía que se estaban dando en Estados Unidos. Y en 1971 le llega un caso de un hombre un hombre soltero que no se había casado, que se quedó cuidando a su madre, y entonces le demandaba al Estado que lo eximan de pagar impuestos, que era algo que se hacía con las mujeres cuidadoras. Él, como era hombre, se lo habían negado. Entonces, ¿qué hace Ruth Bader? Muy astuta como era, dice: voy a tomar este caso. ¿Por qué? Porque si yo puedo probar que acá hay una discriminación de género, queda el precedente para luego demostrar todas las discriminaciones que se les hacen a las mujeres por el género. Bueno, al principio nadie la quería escuchar. Ella toma el caso, va a la corte y gana ese juicio. Bueno, con eso ella elabora un protocolo para mostrar sobre todo la inconstitucionalidad de las leyes americanas con respecto a las enmiendas. O sea, las enmiendas son como nuestra constitución, ¿no? Las leyes anexas iban en contradicción con las enmiendas. Entonces ella muestra que la igualdad, que es algo que está en la Constitución, se contradice con las leyes que discriminan por género. Entonces, bueno, nada, quedó como ese caso paradigma, y luego en 1993 accede al máximo lugar de poder, que es el de jueza de la Corte Suprema. La película, bueno, ya les dije que no voy a entrar mucho porque no es una película destacable, pero a mí me hizo ruido para pensar dos cosas. En principio, hoy hablábamos de las socorristas y de esto de, bueno, la pelea que se está dando por la despenalización del aborto. Bueno, una de los casos paradigmáticos acá en Argentina, en términos jurídicos, es el fallo FAL,
digamos, el fallo FAL en el 2012 lo que logra sentar precedentes para que se cumpla la ley que viene de 1921, ¿sí?, que despenaliza los abortos en caso de violencia y en caso de riesgo de salud. El fallo FAL lo que hace la Corte es obligar a que se cumpla esa ley en un caso específico y sienta los precedentes para la elaboración de las leyes que hoy estamos peleando por conseguir. Eso por un lado, como una anécdota jurídica. Por otro lado, pensando en el derecho de Estados Unidos, que por ahí, digo, parece anecdótico, pero no lo es, porque es algo que nos interpela directamente, digamos, cómo se organiza el derecho allí. Viene de una figura poco rescatada en el feminismo, para mi gusto, que es Alice Paul. ¿Sí? Alice Paul fue de las primeras sufragistas de 1913. Nació en 1885, un 11 de enero, me acuerdo porque yo nací el 11 de enero también. Entonces dije, otra capricorniana. Bueno, ella fue de las primeras en organizar las marchas en Estados Unidos. 8.000 mujeres en la calle, ¿no? Ella liderando ese movimiento, huelgas de hambre piensen en la Casa Blanca, ¿no? En 1913. Las apedreaban, las metían presas, bueno. Recién en 1920 se sanciona la ley que permite el voto femenino en Estados Unidos, y ella siguió siendo una referente muy, muy, muy importante de ese movimiento, y llega hasta los 92 años. Wow. Y organiza, por ejemplo, la Organización Nacional de la Mujer, el Partido Nacional de la Mujer, discute con las feministas moderadas que pretendían hacer una especie de referéndum por Estado. Ella va por todas y dice hay que cambiar la Constitución, hay que poner la 19ª enmienda, que es la del voto, ¿no? Es como que va por toda. Esa pelea duró mucho tiempo. Y también duró muchos años en Estados Unidos, porque a veces parece como que tomamos de referencia el movimiento feminista, si bien fue fuerte, la primera ola feminista en Inglaterra y la segunda ola en Estados Unidos, pero no ha sido fácil conseguir las reivindicaciones concretas. De hecho, la Constitución recién en 1971 agrega el apartado que dice que las personas tienen igualdad ante la ley y no se considera su sexo como modificación de esa igualdad. O sea, fíjense todo lo que se tardó. Bueno, estas dos mujeres, Alice Paul, me pareció alucinante, sobre todo por cómo ella toma y logra interpretar en el momento, ella viaja a Inglaterra en un momento y tiene contacto con las referentes feministas de Inglaterra y logra trasladar eso y organizar a todas las mujeres en Estados Unidos para hacer esa marcha impresionante. ¿A qué se dedicaba ella? No tenía una profesión, ella sí pertenecía a una familia que era acomodada y tuvo acceso a la educación, pero no tenía una profesión establecida. Y después esta señora Ruth Bader Ginsburg, que me parece importante. Después podemos discutir si hay que masculinizarse para llegar a esos lugares de poder o si hay que disputar esos lugares, pero la verdad que la importancia de una mujer con una voz disidente en la Corte Suprema, ¿no? Que no solo defiende los derechos de la mujer, sino de los homosexuales. Piensen que en Estados Unidos el tema del género quedó muy asociado al tema de la raza. Entonces, digamos, la disputa era como, por un lado, defender el derecho de las personas afroamericanas, las personas de color, y por otro lado, plantear la diferencia de género y, bueno, y avanzar en ese sentido.
es interesante cómo se da esa mixtura. Es importante el avance en las leyes, pero siempre pienso que no es todo, ¿no? Porque al final termina pasando esto, que no se respeta, acá pasa todo el tiempo en nuestro país, que no se respeta para nada, que una niña que está embarazada producto de una violación se le niega el derecho al aborto y terminan sometiéndola, no solo que se lo niegan, sino que termina siendo maltratada por toda la sociedad y sin ningún tipo de protección. Pasa eso, pasa con la profesionalización del fútbol, donde es un gran avance, pero la sociedad no lo va a aceptar tan fácilmente y vamos a tener que soportar un montón de comentarios y de discriminaciones. No sé, ya estoy pensando ahora que muy pronto es el Mundial, si pierden o si les va mal, no me quiero ni imaginar los comentarios que le van a caer a las jugadoras. No es todo la ley, ¿no es cierto? No, que acompañar. No, una cosa es lograr la legalización de una demanda, ¿no? Que esté la respuesta a una demanda, y que en muchos casos puede funcionar solo como un suelo simbólico, es decir, hasta que eso se materializa y se concretiza y se plasma efectivamente, como ocurre con la ley de educación sexual integral, ¿no? Que esté sancionada una ley, pero que efectivamente no se esté dando en todos los colegios de forma gratuita y demás. O sea, vos, Marcia, que estás más con ese tema, ¿qué opinás? Sí, que hay mucho trabajo invisible de los docentes, eso hay que decirlo y pocas veces se dice. Lo que pasa es que se da en un contexto en donde se desfinanció el programa, ¿no? De educación sexual integral. Entonces, sí, no hay desde el Estado un compromiso para dar respuesta y para que esa ley se cumpla. Sí hay que rescatar mucho trabajo muy a pulmón de muchos docentes que se ocupan del tema. Sí. Recientemente salió este manual que hicieron los alumnos del Vergara, acompañados por la docente de literatura. Sí, está muy bueno el manual. Se puede descargar de la página de la Comisión Provincial por la Memoria, porque se hizo como un proyecto para presentar en el programa Jóvenes y Memoria en Chapalmalal, y no sé si se puede descargar también de la página de la escuela, pero sí, es muy interesante el trabajo. Sí, yo pienso, un poco cerrando el tema, si bien no es lo único la ley, digamos que hay que pelear por su cumplimiento. Sí, es importante lograrlo, y también es importante conocer las leyes, porque muchas veces también la ignorancia del derecho, del marco jurídico, hace que se cometan atrocidades, ¿no? Entonces, estas abogadas que digo, es para sacarse el sombrero, todas las mujeres que han presentado en el Congreso sus argumentos en el último debate, se han apoyado en casos precedentes, ¿no? Y para esto hay que conocer la ley. Entonces me interesó por ese lado rescatar estas figuras. Me acuerdo por último vamos a escuchar la canción, María Luisa Femenías, que ha sido profesora de todas nosotras, dijo una vez, terminando un seminario ahí como en el plan de ir guardando las cosas, y yo me acuerdo patente ese momento. Ella dijo: los derechos o las leyes se adquieren, pero después hay que defenderlos. Y me quedó muy grabado esa frase de ella. Y ahora escuchamos una canción. Dale, vamos.
Bueno, ahí escuchábamos una canción de Laurie Spiegel, que fue la primera compositora de música electrónica. Interesantísimo. Y en relación con este tema, hoy tenemos una visita. Nos visita Nati. Hola, gracias representante del colectivo Aquelarre Informático, que es un colectivo bastante reciente. Contanos, Nati, ¿cuál es el motivo de esta unión? Principalmente es porque somos muy pocas mujeres las que trabajamos y estudiamos en ámbitos informáticos, y como en todas las áreas de la sociedad ocurren problemáticas de género, y al ser tan poquitas y estar tan desparramadas, estamos medias aisladas de nosotras como compañeras. Quisimos juntarnos, conocernos, charlarnos, contarnos lo que nos pasaba en nuestros ámbitos de trabajo y de estudio, y también crear un espacio para poder ayudarnos, porque menos del 20% de mujeres trabajan en informática, y hay aproximadamente un 11% de mujeres estudiando carreras informáticas. Así que cuando ocurren problemas de género, que los hay y muy graves, muchas veces no se sabe, no hay respaldo, no hay a quién recurrir, no se sabe cómo proceder, y te sentís un poco sola, te sentís un poco excluida, porque muchas veces hasta quizás las personas de recursos humanos en una empresa también son varones, entonces es medio difícil, y bueno, juntarnos, agruparnos y visualizar nuestras problemáticas en las empresas y en la facultad. Ese es un poco nuestro propósito, y bueno, tenemos muchos proyectos, pero bueno, arrancamos recién a fin del año pasado, y bueno, estamos ahí planeando. ¿Vos de qué trabajás, Nati? Yo trabajo en una empresa de software. Lo que realiza la empresa es desarrollo software de programas de distintas plataformas, web, mobile. Entonces ahí hay distintos puestos de trabajo, desde las personas que desarrollan el código, las personas que diseñan la interfaz, que es lo que ve el usuario final, y las personas como yo que probamos que antes que eso salga a producción, antes que llegue a las manos de la persona que lo va a usar, nosotros probamos que funcione bien. Eso se llama control de calidad, que también se hace en un montón de otros productos, conocido también como QA o como QC, el puesto en el que yo trabajo. Yo específicamente trabajo para un cliente que no es de acá de Argentina. Eso es muy común en las empresas de IT como las que yo trabajo, que seamos contratados por empresas de afuera para que cumplamos el servicio de manera tercerizada, pero también hay muchas empresas nacionales que arrancaron acá, que desarrollan software de acá, pero son las menos. Más que nada es todo de afuera. Y bueno, y ahí en estos ámbitos suceden, me imagino, como en todos los ámbitos, pero específicamente cómo surgen ahí los hechos de discriminación o de violencias. Y arrancan desde comentarios en los pasillos o a la hora de comer, como te decía, como somos menos del 20% de mujeres, o sea, de cada 10 empleadas, 2 somos mujeres. Entonces, el chiste machista, el comentario machista siempre está. Y al ser la minoría, te quedas callada, no decís nada. Y ese chiste se empieza por ahí capaz ir hacia tu persona, porque sos la mujer que está ahí. Entonces, a veces se busca como complicidad en la mirada, entonces te sentís directamente atacada. Incluso, bueno, informática lo que tiene es que además es un ámbito bastante complicado porque por el individualismo que genera estar trabajando en algo que no tenés mucho contacto directo con personas. Vos estás trabajando vos con tu trabajo, con tu computadora. Las personas que trabajamos en informática no tenemos buenos skills para relacionarnos humanamente, entonces... ¿Buenos qué? Skills, sí, perdón.
Serían habilidades. Habilidades para... Está buena, lo voy a usar eso. No tengo skills. No tengo skills. Bueno, perdón por el inglés, pero bueno. Bueno, sucede eso. Entonces a veces viene un pibe a hablarte, o capaz que quiere invitarte a salir y se genera una situación horrible en el que el pibe, sin tener habilidades sociales apropiadas, empiezan a pasar cosas inapropiadas, invasión a tu persona, o se ponen insistente, y lo que ellos creen que es un cortejo en realidad está siendo un abuso. Bueno, eso ocurre muchísimo. Aparte, como sos mujer y qué sé yo, querés tener amistades en el trabajo, te pones a hablar y es como, tiene onda conmigo, y no estoy hablando porque sos mi compañero, no tengo otras compañeras, no tengo otras personas. Hay Entonces, roles también ahí sí. que suelen ser de las pocas mujeres que están. Es difícil porque, como en todos lados, el trabajo es piramidal y siempre arriba, en los puestos de líderes suelen haber más hombres que mujeres. Casualmente mi líder es mujer, y comparando con otra compañera que tiene un líder que es varón, siempre comparamos la diferencia en que una mujer esté a cargo de un equipo que un hombre esté a cargo de un equipo. Es como que ella tiene otra humanidad, entiende un montón de cosas. Aparte, por ejemplo, bueno, esto es re personal, yo tuve problemas de salud hace poco, tengo endometriosis, y al hablarlo con ella fue muy distinto, fue muy fácil para mí decirle, mira, tengo este problema de salud, ella me reentendió, entendió mis dolores, todo, y a veces por ahí cuando tenés un líder que es un varón, dice, bueno, qué sé yo, no sé, tómate un ibuevanol o algo así, pero bueno, es distinto tener una persona líder que te entienda, pero cuando es varón es más difícil. Pero... ¿Y el ámbito de la informática siempre ha sido un ámbito predominantemente masculino? O sea, se conoce como un ámbito masculino, pero en sí una de las primeras programadoras de la historia, estamos hablando de 1840, fue una mujer. El nombre es Ada. ¿En 1840 había computadoras? No eran precisamente computadoras, sino fueron los primeros bosquejos de lo que sería una calculadora que sume, que reste, que haga ese tipo de... Un procesador. Claro. Una máquina inteligente. Claro, una máquina inteligente. La programadora se llamaba Ada Lovelace y se la reconoce como la primera persona que pudo diseñar un algoritmo. Un algoritmo es la orden que le das a la máquina para que resuelva un problema. Entonces, fue la hija de George Byron, el poeta, no sé si lo conocen. Bueno, aparte de ser matemática, ella estaba muy comprometida con su rol social como mujer. Ella quería desmitificar eso de que la mujer tiene que ser madre y eso. Bueno, era muy activa socialmente mandando ese mensaje. Pero fue la primera programadora de todos los programadores. Claro. No, la primera mujer. La primera persona que programó, que creó un algoritmo, fue mujer. Sí, así es. Y yo, que les contaba hoy que hago trabajo de control de calidad, nosotros cuando yo encuentro un error en el programa que desarrolló el programador o la programadora, ese problema se llama bug, que en inglés significa insecto. Yo hago un reporte, o sea, creo un bug, hago un reporte, explico cuál es el problema que está ocurriendo, lo envío al programador o a la programadora, y entonces con ese reporte se arregla ese error que hay en el código y se vuelve a enviar para ver si está arreglado o no. Viene de un bug, o sea, de un insecto literalmente que encontró Grace Hopper cuando estaba desarrollando también una máquina con sistemas así de cálculos y eso. La máquina era muy grande, antes las máquinas tenían tamaños muy grandes, tipo de una heladera o algo así,
y había un bicho literalmente entre la maquinaria que le estaba haciendo fallar la funcionalidad. De ahí viene un bicho real. Ella se mete en la máquina, lo saca, lo pega en su cuadernito donde hacía los reportes y explica que este era el error de... un trabajo más mecánico ahí. Claro. Y entonces de ahí viene... Eso es exactamente el trabajo que haces vos. Eso es lo que hago yo. Encuentro pero bichos virtuales. Bichos virtuales, claro. Errores que impiden que funcione bien el software o lo que sea que se esté desarrollando. ¿Cuál pensás vos que es hoy el rol de una informática en relación a la política? Porque veíamos que en las últimas elecciones de Brasil y acá en Argentina también, en la última elección, jugaron un rol muy fuerte las redes sociales. Sí. Y hubo manipulación en algunos casos o sospechas de manipulación de datos. ¿Qué pensás vos de eso? Bueno, está el caso de Trump también. Sí, totalmente. Está Cambridge, no sé cuánto. O sea, particularmente con lo del voto electrónico, en nuestro país me parece una falta de autonomía tremenda porque las máquinas que se utilizan son propiedad de Amazon. O sea, el servidor que utiliza es de Amazon. Entonces toda la información, el flujo de información está gestionado por un servidor que no es de nuestro país. Yo creo que el hecho de que no haya muchas mujeres informáticas por ahí trabajando en ámbitos informáticos, quizás hace que el ambiente carezca un poco de empatía de ciertas cuestiones más humanitarias o más llevadas para ese lado. No sé si eso por ahí. Sí, no, creo que en el sentido de tener ciertos cuidados o principios en cuanto a lo que se debe o no, a una ética de la informática, ¿no? Claro, en definitiva, hasta dónde poder intervenir, hasta dónde no. Bueno, también es bastante llamativo que en un principio la informática era un trabajo considerado femenino, porque en la década de los 60 más o menos, o un poco antes incluso, década de 40, 50 por ahí, el trabajo de oficina, el trabajo de computadora era un trabajo de mujeres. El hombre con su fuerza, trabajaba en el campo, o sea, esos eran trabajos masculinos. En ese momento había un 60% de mujeres informáticas, cuando empezaron a aparecer las primeras computadoras. Un 60%. Un 60%. Un 20% con 20%. Suerte. Depende del lugar del mundo, en algunos lugares hay más, en otros es menos incluso. Pero sucede que empezó a tener mucha importancia la computación o todo lo informático. Los sueldos empezaron a ser mayores, entonces el hombre empezó a tener interés en trabajar en estos puestos informáticos y empezó a desplazar de a poco el cupo femenino. Sí, además pienso, no es lo mismo tipear, que era el antiguo oficio de la mujer secretaria, telefonista, claro, que manipular información y intervenir en hoy por hoy, al ser un trabajo masculino, en su mayoría ligado al poder y además tiene toda la cuestión de marketing, todo lo que es informático, todo lo que es tecnológico, todo lo que tiene que ver con juegos, con videojuegos, está orientado al consumo masculino también, y eso también influye en todo lo que tiene que ver con lo ético, o sea, es como hay como un enfoque masculino en todo. Entonces el quiebre está ahí, donde se vuelve un medio para impartir poder y a través de él conseguir obtener. Tal cual. ¿No? Y además esto de la cuestión del marketing también. Sí. Bueno, en la serie Mad Men, no sé si la vieron, una gran serie. En esa época donde todavía no estaba el boom que vos contás de la computación, las secretarias eran mujeres y los roles jerárquicos eran ocupados por hombres en la publicidad, y los argumentos que se barajaban era eso: bueno, no, pero las mujeres son demasiado sensibles y ante cierto enigma ético van a optar por la
opción más sensible y van a dejar de lado los intereses. En cambio el varón puede elegir racionalmente, ¿no? Con la cabeza y priorizar los intereses de la empresa, además, ¿no? Estos llamados Mad Men, los Madison Men. Es que sí, un poco lo que tiene la informática es esto, esta generación de riquezas, porque la economía se está sosteniendo cada vez más sobre lo informático, o sea, específicamente sobre Internet. Steve Jobs, Bill Gates, el chiquito, el dueño de Facebook. El chiquito de Facebook. Ah, sí. Ahí se me fue el nombre. A mí también. Sí. Bueno. Pero que estuvo muy comprometido hasta hace poco en Gran Bretaña se le hizo un juicio por manipular datos de Facebook, ¿no? Por supuesto que pareciera que los juicios millonarios a ellos les hacen cosquillas, porque en realidad Mark Zuckerberg. Que es jovencísimo, no sé cuánto. Sí, repibe. Bueno, pero hoy por hoy hay 35 años. 25, mira, como yo. Hoy por hoy hay muchas empresas que están como cambiando un poco el eje y el paradigma de estas empresas informáticas. Se está pensando en el cupo, se está pensando en el no solo en el cupo femenino, sino en el cupo de personas trans. En la empresa a donde trabajaba antes había una chica trans trabajando. De hecho, hay una agrupación, hice mal en no traer el nombre, pero a donde vos te anotás y pones tu currículum y se encargan de buscarte trabajo si sos una persona trans o no binaria. Después lo cargamos en la página de última. Dale, sí. Cómo está cambiando. ¿Qué se te ocurre, Nati, qué podemos hacer? ¿Y qué se está haciendo, qué se está gestando desde los colectivos para que esto cambie? Me imagino que las pibas adolescentes, no sé, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, yo vengo de una familia muy tradicional y tengo 2 hermanos varones y soy la única mujer y soy la más chica, y mis hermanos obligadamente fueron a la escuela técnica y no cabía posibilidad de que yo fuera. Sin embargo, cuando ellos traían a casa las tareas, yo las hacía a la par y desarmaba ventiladores y todo aparato, digamos, que había para que se rompía, lo desarmaba para ver cómo era dentro. Me reinteresaba, pero nunca nadie vio, digamos, que esté la posibilidad de que yo participe de esos espacios. De hecho, mis hermanos tenían 3 compañeras, 5 como mucho. Entonces, ¿qué trabajo hay para hacer desde esos lugares? En un principio, visibilizar que las mujeres también podemos ser informáticas, que tenemos la capacidad, o sea, tiene que ver con, es un trabajo que se realiza desde el intelecto, no necesitas fuerza, no necesitas muchas cuestiones complejas para entender un proceso informático, de la misma manera que podrías realizar una cirugía, una operación. O sea, necesitas solo que entiendas lo que estás haciendo y que lo puedas realizar, nada más. No es que necesitas tener una cualidad particular para poder programar o realizar, dedicarte a la informática. Vos estuviste en un proyecto. Yo estuve en un proyecto que se llamó Chicas Programadoras, que la idea era ir a las secundarias a hablarle a las chicas y enseñarles un poquito sobre programación, para que vean que 1, hay mujeres que programan, y 2, que ellas también pueden hacerlo. Y bueno, consistía en ir una vez por semana a una escuela secundaria que nos asignaron, a explicar paso a paso cómo se hacía para programar y llegar a tener una página web en HTML. Fue muy difícil igual, porque hay como una resistencia. Hay chicas que sí se interesan mucho, hay otras que no sé, me imagino que por lo que traen desde sus casas no lo ven como una posibilidad, no lo ven como una opción. Nati, te hago una pregunta. Viste que nosotras, este programa tiene una impronta filosófica. Sí. Te hago una pregunta por ese lado. ¿Vos crees que la informática aporta para una buena vida? Yo creo que sí. Porque bueno,
también te hace analizar tu día a día, también te hace cuestionártelo para ver cómo lo puedes mejorar, porque desde la informática se han creado muchas, desde aplicaciones hasta distintos tipos de dispositivos que han ayudado a las personas. Por ejemplo, tengo una amiga que su hermano diseñó una app para braille, por ejemplo, para personas no videntes que puedan chatear y mensajear. Entonces, yo creo que está bueno porque al tener la herramienta vos podés cuestionarte cosas y pensar de qué manera podés hacer que el mundo sea mejor. O yo creo que sí, que ayudar. Sí. Eso está bueno que lo sepan las pibas, ¿no? Ahí las más chicas. Saber claro, sí. Llevarles ese mensaje para... Y a ver cuándo hackeamos a los grandes bancos. Tal cual. Bueno, gracias Nati por No, haber gracias venido. A ustedes por invitarme.